Bienvenidos a un relato que desafía la comprensión humana y nos sitúa en la frontera entre lo terrenal y lo divino. Hoy vamos a conocer el testimonio de un hombre cuya profesión exige frialdad, pero cuyo corazón terminó transformado por un evento sin precedentes. Se trata del técnico encargado de un procedimiento que pocos tienen el privilegio de observar de cerca en toda su vida. Su misión era preparar el delicado traslado de los restos de Carlo Acutis, el joven cuya fe conmovió al mundo entero. Lo que comenzó como un día de trabajo rutinario y técnico se convirtió rápidamente en una experiencia espiritual estremecedora. Este hombre nunca imaginó que al abrir la urna que contenía al beato se encontraría con un enigma total. Sus ojos presenciaron algo que las leyes de la descomposición biológica no pueden explicar bajo ningún concepto científico actual. Prepárense para sumergirse en una historia de asombro donde el tiempo parece haberse detenido por una voluntad superior y eterna. El técnico, un hombre acostumbrado a tratar con la brevedad de la vida, se acercó a la urna con respeto. Durante años, su labor consistió en organizar protocolos estrictos para el movimiento de reliquias y cuerpos de gran importancia. Sin embargo, el nombre de Carlo Acutis resonaba en los pasillos del laboratorio con una energía distinta a las demás. Sus colegas hablaban de una luz especial, pero él, siendo un profesional pragmático, solo pensaba en la logística necesaria. El ambiente en la sala de preparación era de un silencio sepulcral, cargado de una expectativa que se sentía pesada. Cada herramienta estaba lista, cada protocolo de seguridad había sido revisado minuciosamente por las autoridades pertinentes presentes en el sitio. Pero nada de lo que aprendió en su formación académica lo preparó para el instante en que el sello se dio. En ese momento, un aroma inexplicable comenzó a llenar la habitación, desafiando el olor metálico y frío del entorno médico. La tapa de la urna comenzó a levantarse lentamente, revelando un misterio que había permanecido oculto durante muchos años de espera. El técnico contuvo la respiración, mientras su mirada se posaba sobre la figura del joven que parecía simplemente estar durmiendo plácidamente. No había rastro de la corrupción que el paso de los años suele imponer sobre los cuerpos que abandonan este plano. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente al notar que la piel conservaba una elasticidad que resultaba médicamente imposible de justificar allí. Era como si el tiempo hubiera hecho un pacto de honor para no tocar la pureza de aquel que amó tanto. El asombro se reflejaba en el rostro de todos los presentes, quienes permanecían inmóviles ante la belleza de lo incorrupto. Antes de revelarte el secreto que este técnico guardó por tanto tiempo, te pido que te suscribas a este canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de este asombroso testimonio que estamos compartiendo hoy. Lo que más impactó al especialista no fue solo el estado exterior del cuerpo, sino un detalle aún más profundo. Al observar la zona del pecho, notó un relieve que no debería estar presente en alguien que ha partido hace tiempo. Era como si la vida aún palpitara de forma invisible bajo las telas que vestían los restos del joven beato. Sus dedos, protegidos por guantes blancos, rozaron apenas la superficie de la urna mientras buscaba una explicación lógica y racional. Pero la lógica se desvanecía conforme examinaba los rasgos del rostro de Carlo, los cuales mantenían una serenidad casi celestial. No había signos de rigidez, ni las manchas típicas que la ciencia forense documenta en todos sus libros de estudio. Cada poro, cada pestaña y cada detalle del cabello parecían haber sido preservados por una mano invisible y muy poderosa. El técnico sintió que estaba profanando un sueño sagrado, un espacio donde la ciencia no tenía permiso para entrar todavía. En ese instante de máxima tensión, el técnico decidió realizar una observación más detallada para el informe oficial del traslado.
Sabía que sus superiores esperarían datos precisos sobre el estado de conservación de la reliquia más importante de este siglo. Pero, ¿cómo describir con palabras técnicas un fenómeno que superaba cualquier manual de patología que hubiera leído en su carrera? Su mente buscaba desesperadamente una razón científica, pensando en temperaturas, embalsamamientos previos o condiciones del suelo en que estuvo. Sin embargo, todas las teorías caían por su propio peso al ver la frescura de los tejidos del joven Carlo. El equipo que lo acompañaba permanecía en un estado de trance, incapaz de articular palabra alguna ante el gran milagro. Fue entonces cuando decidió acercar la luz de examen para ver lo que se escondía en los pliegues del hábito. Lo que descubrió en ese momento fue lo que finalmente lo hizo caer de rodillas por la impresión del hallazgo. Este descubrimiento cambiaría para siempre la percepción de este hombre sobre la conexión entre el alma y el cuerpo humano físico. No era simplemente un cadáver bien conservado, era una declaración de que existe algo más allá de nuestra comprensión materialista diaria. El secreto que el técnico estaba a punto de revelar en su informe era algo que nadie sabía hasta ese momento. La urna contenía un mensaje silencioso para la humanidad, escrito en el lenguaje de la incorruptibilidad y de la gracia divina. Cada segundo que pasaba frente a los restos de Carlo, el escepticismo del técnico se desmoronaba como un castillo de naipes. Se sentía pequeño ante la inmensidad de un misterio que se manifestaba físicamente ante sus ojos cansados por el trabajo diario. Acompáñanos en este viaje de fe y ciencia, porque lo que sigue a continuación cambiará tu forma de ver la vida. No olvides dejar tu comentario sobre lo que piensas de los milagros. Tu opinión es fundamental para nuestra gran comunidad. El técnico acercó la lámpara quirúrgica con un pulso que delataba su profunda agitación interna ante lo que estaba viendo. La luz blanca iluminó el interior de la urna con una claridad que eliminaba cualquier rastro de sombra o de duda. Fue en ese momento cuando notó que el corazón de Carlo parecía ocupar un lugar central en toda la escena. A pesar de los años transcurridos, la zona del torso no presentaba el hundimiento característico que la medicina forense siempre espera encontrar. Había una plenitud en su caja torácica que desafiaba todos los conocimientos de anatomía que él había estudiado con rigor. El especialista se ajustó la mascarilla, sintiendo que el aire de la habitación se volvía más puro y denso al respirar. Sus ojos estaban fijos en el punto exacto donde la vida y la eternidad parecían haberse dado la mano finalmente. Lo que estaba a punto de descubrir no figuraba en ningún protocolo de traslado de reliquias que él conociera. Al observar más de cerca, el técnico percibió un leve cambio de color en los tejidos cercanos a la reliquia. No era el color grisáceo de la muerte, sino un tono rosado que recordaba a la vitalidad de una persona sana. Sus manos, aunque expertas en el manejo de restos antiguos, se movían ahora con una delicadeza casi temerosa y reverencial. Era como si el cuerpo de Carlo Acutis emitiera una temperatura propia que no correspondía al frío mármol del laboratorio. Los sensores de humedad y calor de la sala empezaron a marcar valores que desconcertaron a todos los presentes allí. Ninguna máquina podía explicar por qué el ambiente se transformaba de esa manera tan radical frente al cuerpo del beato. La atmósfera estaba cargada de una paz que silenciaba incluso los ruidos externos del hospital y de la calle. El técnico sabía que estaba presenciando un evento que marcaría un antes y un después en su carrera profesional. En ese instante de asombro absoluto, el técnico recordó las palabras de su abuela sobre los milagros de los santos. Aunque siempre se consideró un hombre de ciencia y de datos empíricos, su racionalidad estaba siendo duramente probada por la realidad.
Cada detalle del rostro de Carlo, desde los labios hasta los párpados, sugería que el joven acababa de quedarse dormido. No había rastro de la palidez cadavérica que suele aparecer a las pocas horas de que el alma parte. La flexibilidad de las articulaciones, que pudo comprobar al acomodar el hábito, fue el golpe final para su lógica científica. Los tendones y los músculos no mostraban la rigidez que el tiempo impone cruelmente sobre toda la materia orgánica existente. Era como si una fuerza invisible estuviera regenerando constantemente las células del joven para evitar que el olvido las tocara. El técnico se detuvo un momento para secarse el sudor de la frente, procesando el impacto de lo sobrenatural. Mientras realizaba estas observaciones, el técnico notó algo que nadie más en la habitación había alcanzado a ver todavía en detalle. Entre los dedos entrelazados de Carlo había un pequeño objeto que parecía haber sido colocado allí por una mano protectora. Al inclinar la cabeza, se dio cuenta de que no era un objeto externo, sino una marca en la propia piel. Era una señal que no aparecía en las fotos oficiales del cuerpo ni en los registros médicos previos al entierro. Su corazón empezó a latir con fuerza al comprender que esa marca era un mensaje cifrado para los que observaban. El silencio en el laboratorio era tan profundo que el técnico podía escuchar su propia respiración agitada por el descubrimiento. Sabía que revelar esto en el informe oficial traería consecuencias y muchas preguntas por parte de las autoridades eclesiásticas. Pero el compromiso con la verdad que veía ante sus ojos era más fuerte que cualquier miedo al juicio. Es fundamental que en este punto hagas una pausa mental y reflexiones sobre el poder de lo que no vemos. Si este testimonio está tocando tu corazón, te pido que compartas este vídeo con alguien que necesite recuperar su fe. Déjanos un amén en los comentarios para saber que estás conectado con esta historia de esperanza y de misterio. Tu interacción ayuda a que este mensaje de Carlo Acutis llegue a los rincones más lejanos de todo el mundo. El técnico continuó su labor, pero ya no era el mismo hombre que había entrado al laboratorio aquella mañana fría. Ahora era un testigo de algo que superaba los libros de texto y las conferencias magistrales sobre la muerte humana. Lo que vio a continuación bajo la túnica del beato fue lo que terminó de quebrar su antigua visión materialista. Un detalle tan pequeño, pero tan significativo, que desafiaba siglos de observación científica sobre la descomposición de los órganos. El informe oficial que debía redactar empezaba a parecerle una tarea imposible de cumplir con la frialdad requerida por el cargo. ¿Cómo poner en palabras que los órganos internos de Carlo parecían estar en un estado de preservación total y absoluta? El técnico sabía que, si escribía la verdad, muchos de sus colegas científicos se burlarían de su integridad profesional diaria. Pero la evidencia física estaba allí, bajo la luz de los focos, gritando una realidad que no podía ser ignorada. El misterio de la incorruptibilidad de Carlo no era solo un mito para los fieles, era una realidad palpable. Sus manos temblaban mientras tomaba las fotografías necesarias para documentar cada hallazgo que realizaba en ese momento tan sagrado. Cada flash de la cámara revelaba una nueva capa de asombro en el rostro del técnico y de sus ayudantes. Estaban frente a un secreto que el mundo necesitaba conocer, un puente entre la ciencia médica y la fe. El técnico decidió proceder con la revisión de las extremidades para asegurar que el traslado no causara daños estructurales. Al levantar suavemente el brazo derecho de Carlo, sintió una flexibilidad que desafiaba cualquier lógica de la medicina legal. No existía rastro de la rigidez que suele soldar los huesos y tendones tras años de permanecer en una misma posición. El profesional observó las uñas del joven beato, las cuales conservaban un brillo y una limpieza totalmente antinaturales. Parecía que Carlo acababa de salir de una habitación de descanso,
y no de una urna sellada hace tanto tiempo. Sus dedos se movían con una naturalidad pasmosa, permitiendo que el técnico realizara las maniobras de preparación sin esfuerzo. Este detalle técnico fue lo que lo obligó a detenerse y mirar fijamente a sus compañeros de equipo. Todos en la sala compartían la misma expresión de incredulidad ante un fenómeno que no tenía precedentes registrados. La inspección continuó hacia la zona del cuello, donde el técnico buscaba signos de deshidratación en los tejidos más delgados. Para su sorpresa, la piel de esa zona se encontraba tan turgente como la de un adolescente en plena salud. El especialista pasó un hisopo estéril por la superficie para recoger muestras ambientales del interior de la urna. Al observar el algodón bajo una lupa de aumento, no encontró rastro de moho, hongos o bacterias de descomposición. El ambiente interno de la urna parecía haber sido purificado por un proceso que la ciencia no lograba identificar. Era como si el cuerpo de Carlo Acutis estuviera protegido por una burbuja de preservación divina y absoluta. El técnico anotó este hallazgo en su libreta de campo con una caligrafía que delataba su nerviosismo creciente. Cada prueba que realizaba arrojaba resultados que contradecían siglos de observación científica sobre la muerte del cuerpo. Fue en ese instante cuando el técnico notó un pequeño detalle en la vestimenta de Carlo que le llamó la atención. Una de las costuras de la chaqueta deportiva parecía haber sido movida por una fuerza que no era humana. Al intentar acomodarla, sintió un calor sutil que emanaba directamente del pecho del joven, justo sobre su corazón. No era el calor del sol ni el de las lámparas del laboratorio, sino una calidez vital y reconfortante. El hombre retiró la mano instintivamente, mirando sus guantes para ver si había algún tipo de reacción química. Sin embargo, no había nada inusual en su equipo de protección, solo la presencia imponente del milagro físico. El técnico cerró los ojos por un segundo, tratando de recuperar la calma necesaria para terminar su labor profesional. Sabía que lo que estaba ocurriendo en esa mesa de trabajo era un regalo directo para su propia fe. Este es el momento de preguntarte, ¿crees que la ciencia podrá algún día explicar la incorruptibilidad de los santos? Si te apasionan estos misterios que desafían la lógica, asegúrate de dejar un me gusta en este vídeo ahora. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayendo testimonios reales que pocos se atreven a contar en público. Comparte en los comentarios si alguna vez has sentido una presencia divina en un momento de dificultad personal. La historia de este técnico es solo una prueba de que lo imposible sucede cuando Dios decide intervenir. El relato continúa ahora con el descubrimiento más impactante que este hombre encontró en la base de la urna. Un secreto que había permanecido oculto para los obispos y para los familiares más cercanos de Carlo Acutis. Prepárate para lo que viene, porque la evidencia física es simplemente abrumadora y dejará a todos sin palabras. El técnico bajó la mirada hacia la parte inferior de la urna, donde los pies de Carlo descansaban sobre el metal. Notó que el calzado que llevaba el joven, unas zapatillas deportivas, se encontraba en un estado de integridad perfecta. El caucho de las suelas no se había cristalizado ni roto, manteniendo la elasticidad original del día de su entierro. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue lo que encontró justo debajo de los talones del beato. Había una fina capa de un material cristalino que brillaba con una intensidad inusual bajo las luces de neón. El técnico recogió una pequeña porción con una espátula de precisión para analizarla más tarde en el laboratorio central. Al tacto, el material no era tierra ni polvo, sino algo que recordaba la consistencia del incienso puro. Este hallazgo no figuraba en ninguna de las actas previas de la exhumación oficial realizada por la Iglesia.
A medida que el técnico documentaba este material desconocido, sintió una profunda paz que reemplazó su miedo inicial al misterio. Entendió que su labor no era solo técnica, sino que se había convertido en un servicio a la verdad divina. El informe que estaba redactando ya no era una simple lista de observaciones médicas y logísticas sobre el cuerpo. Se estaba transformando en un acta de fe escrita por un hombre que antes solo creía en los átomos. El misterio de la urna de Carlo Acutis se revelaba ante él como un libro abierto lleno de maravillas. Cada vez que tocaba la urna para ajustarla, sentía que su propia vida estaba siendo sanada de alguna manera. Lo que vio al final de esta parte del proceso fue lo que lo convenció de hablar públicamente. Era una señal física tan clara que resultaba imposible de ocultar a los ojos del mundo entero hoy. El técnico procedió a examinar la zona abdominal con una herramienta de ultrasonido portátil para verificar la densidad interna. Lo que apareció en la pequeña pantalla digital dejó a los 3 especialistas presentes con el rostro completamente pálido. Las imágenes no mostraban la masa amorfa que se espera en un cuerpo que ha pasado tanto tiempo bajo tierra. Por el contrario, los contornos de los órganos principales se distinguían con una nitidez que parecía pertenecer a un ser vivo. El hígado, los riñones y, sobre todo, el corazón mantenían un volumen y una posición anatómica perfectas y exactas. El técnico tuvo que reiniciar el aparato 3 veces, pensando que el equipo de alta tecnología estaba sufriendo una falla. Pero el resultado era siempre el mismo. Una arquitectura interna que desafiaba cualquier proceso natural de degradación orgánica. No había rastro de la licuefacción que la ciencia describe como inevitable tras la muerte en condiciones normales. En ese momento, el cirujano que supervisaba el traslado pidió permiso para realizar una palpación superficial sobre la zona del tórax. El técnico observó cómo las manos del médico se hundían levemente sobre la tela, encontrando una resistencia elástica inaudita. No se escuchó el crujido de huesos secos ni el colapso de cavidades internas que el tiempo suele devorar con saña. El médico retiró sus manos y miró al técnico con una expresión de absoluto desconcierto que nunca antes había mostrado. Ambos sabían que estábamos documentando un fenómeno que obligaría a reescribir los manuales de patología forense del Hospital Central. El ambiente en la sala ya no era de trabajo científico, sino de una liturgia silenciosa ante un milagro evidente. El técnico sintió que sus manos ya no eran suyas, sino instrumentos de una revelación que el mundo esperaba. Cada segundo que pasaba, la urna de Carlo Acutis entregaba una nueva prueba de que el cielo existe. Un detalle que nadie había notado hasta ese instante fue la ausencia total de cualquier olor relacionado con la muerte. Generalmente, incluso en cuerpos muy bien preservados artificialmente, existe un aroma químico o terroso que satura el ambiente cerrado. Sin embargo, lo que emanaba de la urna era una fragancia sutil que recordaba a las flores blancas en primavera. El técnico, que sufría de una alergia crónica que le impedía oler bien, notó que sus fosas nasales se abrían. Por primera vez en años, pudo percibir la pureza del aire con una intensidad que lo hizo lagrimear de emoción. Sus compañeros también notaron el cambio, dejando de lado los purificadores de aire que habían instalado por precaución inicial. La sala de preparación se había convertido en un jardín espiritual donde la ciencia se rendía ante la belleza. Este fenómeno olfativo fue registrado en el diario personal del técnico como la prueba definitiva de la santidad. Si este relato te está asombrando tanto como a los médicos que estuvieron allí, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y ayúdanos a difundir estos milagros que la gran prensa a menudo prefiere ignorar por falta de fe.
Tu like es la herramienta que permite que este testimonio de Carlo Acutis llegue a millones de buscadores de la verdad. ¿Crees que la fe tiene el poder de detener la corrupción del cuerpo físico después de la partida de este mundo? Cuéntanos tu experiencia en la caja de comentarios. Leemos cada historia con el respeto y la devoción que se merecen. El técnico estaba a punto de cerrar la urna cuando un reflejo dorado captó su atención en el fondo metálico. Lo que encontró allí no era parte del cuerpo, sino algo que se había materializado durante el tiempo de su entierro. Un secreto que pondría en duda todo lo que sabemos sobre la materia y la energía espiritual hoy. El técnico utilizó una pinza de precisión para extraer lo que parecía ser una pequeña gota de un líquido brillante. Al colocarla en un portaobjetos de vidrio, notó que el líquido no se secaba ni se extendía, manteniendo una forma esférica perfecta. Bajo el microscopio, la sustancia mostraba una actividad molecular que no correspondía a ningún fluido biológico conocido por la ciencia. No era sangre, ni agua, ni aceite, sino una esencia cristalina que emitía una luz tenue, pero constante en la oscuridad. El técnico llamó al jefe de laboratorio para que observara el hallazgo a través del lente de alta potencia del equipo. El jefe de laboratorio, un hombre conocido por su ateísmo radical, se alejó del microscopio con las manos en la cabeza. No pudo articular una sola palabra, simplemente salió de la habitación visiblemente afectado por lo que acababa de observar. El secreto de la urna de Carlo Acutis era mucho más profundo de lo que la Iglesia había imaginado. Finalmente, el equipo decidió sellar esta parte del informe como hallazgo no clasificado para evitar el pánico en la comunidad científica. El técnico guardó la muestra en un contenedor especial, sintiendo que llevaba consigo una parte del mismo paraíso en sus manos. Sabía que su vida profesional como la conocía había terminado, pues ya no podría ver el mundo con ojos puramente humanos. La urna fue preparada para el traslado final, pero el técnico se quedó unos minutos más a solas con el joven. Le agradeció en silencio por haberle permitido ser el testigo de tanta grandeza y por haberle devuelto la esperanza perdida. Carlo Acutis seguía allí, con su eterna sonrisa juvenil, como si supiera que su presencia estaba sanando al mundo entero. El traslado comenzó, pero el técnico sabía que lo que vio al abrir la urna nunca sería olvidado por nadie. El misterio se extendía ahora hacia la próxima fase del proceso, donde una nueva revelación aguardaba. El técnico comenzó a sellar los laterales de la urna cuando notó que el brillo del líquido cristalino se intensificaba gradualmente. Sus compañeros, que ya estaban guardando el instrumental médico, se detuvieron en seco al notar el cambio de iluminación en la sala. No era una luz eléctrica, sino un resplandor que parecía brotar de los poros mismos del joven beato Carlo Acutis. El aire se volvió extrañamente cálido en un radio de pocos centímetros alrededor del cuerpo, creando una atmósfera de paz. El técnico sintió que sus manos, antes cansadas por la larga jornada de trabajo, recuperaban una energía y una fuerza inusuales. Cada uno de los presentes se miró entre sí, comprendiendo que el protocolo de traslado se había transformado en algo sagrado. No se trataba de mover una reliquia histórica, sino de custodiar una presencia viva que desafiaba el paso del tiempo. La sensación de asombro era tan real que el equipo de trabajo apenas se atrevía a susurrar durante el proceso. En medio de este ambiente espiritual, el técnico observó la piel de las manos de Carlo con una lente de gran aumento. Notó que las huellas dactilares estaban tan definidas como si el joven acabara de dejar su marca sobre un cristal limpio. No había rastro de la deshidratación que suele borrar las líneas finas de la piel tras décadas de entierro en el cementerio. El especialista recordó otros casos de incorruptibilidad, pero nada se comparaba con la frescura que emanaba de estas manos juveniles. Era como si la sangre todavía fluyera por canales invisibles, alimentando una estructura biológica
que se negaba a desaparecer por completo. El técnico tomó nota de la elasticidad del tejido cutáneo, el cual recuperaba su forma original después de una presión mínima. Este dato fue el que terminó de convencer al cirujano jefe de que estaban frente a un milagro de primer orden. La ciencia había llegado a su límite y ahora le tocaba el turno a la fe de dar las respuestas. Un detalle que nadie sabía, hasta que el técnico lo mencionó, fue el hallazgo de una pequeña inscripción en el borde interno. Al limpiar el polvo de los años, descubrió que el metal de la urna no presentaba signos de óxido ni de corrosión externa. Parecía que el material había sido protegido por la misma fuerza que preservaba el cuerpo del joven que yacía dentro. El técnico pasó sus dedos por la superficie fría, sintiendo una vibración sutil que parecía recorrer toda su columna vertebral hoy. Era una frecuencia de paz, una nota armónica que calmaba cualquier ansiedad o miedo que el equipo pudiera estar sintiendo allí. Su mente se llenó de recuerdos de su infancia, de momentos en los que la fe era simple y no necesitaba de pruebas. El secreto de la urna no era solo lo que contenía, sino lo que provocaba en quienes tenían el valor de mirar. El informe técnico se estaba convirtiendo en un diario de conversión personal para el hombre encargado del traslado. Si sientes que este testimonio es una señal de que no estamos solos en este mundo, por favor, comparte este video. Tu acción ayuda a que la luz de Carlo Acutis brille en los corazones de aquellos que hoy caminan en la oscuridad total. Dale a me gusta si crees que los milagros son la forma en que Dios nos recuerda su amor infinito y su presencia. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que la ciencia aceptará alguna vez estos hechos o seguirá intentando negarlos por siempre? Tu comentario es una pieza clave de esta comunidad que busca la verdad detrás de los velos del misterio y de la fe. El técnico estaba a punto de dar la orden de mover la estructura cuando algo lo detuvo en el último segundo crucial. Una última señal apareció en el rostro del beato, algo que nadie había visto en los minutos anteriores de la larga revisión. Prepárate para el tramo final de esta historia, porque la conclusión es algo que te dejará pensando por muchos días. El rostro de Carlo, que hasta ese momento mantenía una expresión de sueño profundo, pareció cambiar ligeramente bajo la luz de la sala. El técnico juraría ante cualquier tribunal que las comisuras de los labios del joven se elevaron en una sonrisa casi imperceptible. No fue un movimiento brusco, sino una transición suave que iluminó toda la habitación con una alegría que no era de este mundo. El hombre se frotó los ojos pensando que el cansancio le estaba jugando una mala pasada visual después de tantas horas de trabajo. Pero al mirar a su asistente, vio que éste también estaba llorando en silencio mientras observaba el rostro del beato con devoción. La sonrisa de Carlo era un mensaje de consuelo para aquellos que estaban allí trabajando en el silencio de la morgue científica. Era la confirmación de que el sufrimiento de su enfermedad había sido transformado en una gloria eterna que ahora compartía. El técnico dejó caer su libreta de anotaciones, incapaz de seguir escribiendo datos técnicos sobre algo tan puramente espiritual. Esa sonrisa fue el sello final de una jornada que nadie en ese laboratorio olvidará mientras viva sobre esta tierra fría. El técnico comprendió que su misión no era simplemente preparar un traslado, sino ser el mensajero de una alegría sobrenatural única. La urna fue finalmente cerrada con los sellos oficiales de la iglesia, pero el ambiente de la sala ya no era el mismo. El aroma a rosas se intensificó una última vez antes de que las puertas de acero del laboratorio se abrieran para el equipo. El hombre salió al pasillo sintiendo que el peso del mundo se había aligerado de sus hombros de una manera misteriosa. Llevaba consigo el secreto de lo que vio, un secreto que ahora comparte con nosotros a través de este relato de fe.
Carlo Acutis seguía su camino hacia los altares, pero su rastro de luz se quedaba grabado en el alma de los presentes. El técnico sabía que, a partir de ese día, su trabajo nunca volvería a ser una carga, sino una misión divina. Días después del procedimiento, el técnico regresó al laboratorio central para analizar la muestra del material cristalino recolectado en la urna. Su mente no podía apartarse de la imagen de Carlo sonriendo, una visión que lo acompañaba incluso en sus momentos de descanso. Al colocar la sustancia bajo el espectrómetro de masas, los resultados arrojaron una composición química que no coincidía con nada conocido. No era calcio, ni carbono, ni ningún elemento orgánico que pudiera derivarse de la degradación natural de un cuerpo humano común. La estructura atómica parecía vibrar en una frecuencia que los sensores del laboratorio no lograban estabilizar de ninguna manera racional. El jefe del departamento, intrigado por el silencio del técnico, se acercó para observar las gráficas que se formaban en el monitor. Ambos comprendieron en ese instante que estaban ante una materia que parecía haber sido sintetizada por una fuerza superior. Este hallazgo fue el que finalmente convenció al hombre de que la ciencia tiene límites infranqueables para el entendimiento. El técnico comenzó a investigar en antiguos archivos eclesiásticos sobre casos similares de incorruptibilidad en otros santos de la historia católica. Descubrió que en casos excepcionales la materia física parece transmutarse en una especie de estado glorioso que detiene el tiempo biológico. Sin embargo, el caso de Carlo Acutis presentaba una frescura y una conexión con la modernidad que lo hacía único en su clase. El técnico anotó en su diario privado que la urna funcionaba como una especie de cápsula temporal donde la eternidad se manifestaba. Sus manos, que habían tocado la piel del beato, mostraban ahora una cicatrización asombrosa de una vieja herida de trabajo previa. Era como si el contacto físico con el joven hubiera dejado un rastro de sanación real en sus propios tejidos celulares hoy. No se trataba de una sugestión psicológica, sino de un cambio físico que él mismo podía medir y comprobar cada mañana. El secreto que el técnico guardaba crecía en su interior, pidiendo ser compartido con un mundo sediento de esperanza. La noticia del estado del cuerpo de Carlo comenzó a filtrarse entre los círculos más cercanos de la curia y los especialistas forenses. El técnico recibió varias llamadas de colegas internacionales que, con escepticismo, le preguntaban sobre los detalles técnicos del informe del traslado. Él respondía con la frialdad de un profesional, pero por dentro sentía una compasión profunda por aquellos que solo veían átomos. Les hablaba de la turgencia de la piel y de la integridad de los órganos, omitiendo deliberadamente la sonrisa que él presenció. Sabía que el mundo científico no estaba preparado para aceptar que un cuerpo puede expresar emociones después de la muerte clínica. Prefirió guardar ese detalle como un tesoro personal, una prueba de amor que Carlo le había regalado en el silencio laboral. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oler esa fragancia de flores que inundó la sala de la morgue ese día. El técnico se convirtió en un custodio silencioso de un misterio que desafía todas las leyes de la física moderna. En este punto de la historia, te invito a reflexionar sobre la importancia de mantener el corazón abierto a las maravillas de Dios. Si este relato ha fortalecido tu fe, no olvides darle like y suscribirte para que sigamos creciendo como una familia espiritual. Comparte este video en tus redes sociales para que más personas conozcan el testimonio del técnico que preparó a Carlo Acutis. Tu participación es vital para vencer la censura de aquellos que quieren ocultar las pruebas físicas de la existencia del alma. ¿Te ha pasado alguna vez que una coincidencia inexplicable cambió el rumbo de tu vida o te devolvió la paz interior?
Déjanos tu historia en los comentarios, porque cada testimonio es una luz que ilumina el camino de los que aún dudan. El técnico estaba a punto de entregar el informe final cuando recibió una visita inesperada que lo cambió todo una vez más. Un evento que uniría su destino al legado de Carlo para el resto de sus días en este mundo. La visita era una mujer que afirmaba haber tenido un sueño con Carlo justo la noche en que se abrió la urna sagrada. Ella no conocía al técnico, pero le describió con exactitud el aroma de rosas y la luz blanca que él había presenciado. El hombre se quedó paralizado al escuchar los detalles que él no había mencionado a nadie fuera del círculo de especialistas. La mujer le entregó un pequeño rosario y le dijo que Carlo le agradecía por el cuidado con que trató sus restos. En ese momento, el técnico comprendió que el traslado no fue solo una tarea logística, sino una misión espiritual coordinada. Sus lágrimas cayeron sobre el informe técnico, borrando algunas de las cifras y datos científicos que con tanto esmero había escrito. Ya no importaba la densidad de los tejidos ni la temperatura de la sala. Lo único real era la conexión espiritual. El secreto de la urna se había expandido, uniendo a personas desconocidas a través de la figura del joven ciberapóstol de la fe. Para concluir esta etapa, el técnico decidió añadir una nota personal al final del documento oficial destinado a las autoridades religiosas. Escribió que, más allá de cualquier análisis médico, el cuerpo de Carlo Acutis es una ventana abierta a la vida eterna hoy. Recomendó que el acceso a la urna se hiciera siempre con un espíritu de oración, pues el lugar se había santificado físicamente. Sus colegas lo miraron con extrañeza al leer sus conclusiones, pero nadie se atrevió a cuestionar la autoridad de su experiencia directa. El técnico guardó una copia de los resultados del espectrómetro de masas en una caja fuerte, esperando el momento de la ciencia. Sabía que algún día la tecnología podrá entender lo que hoy solo la fe puede abrazar con total y absoluta certeza. El traslado se completó con éxito, pero la vida de este hombre apenas comenzaba una nueva etapa llena de propósito divino. Lo que vio al abrir la urna fue solo el comienzo de un milagro que sigue vivo entre nosotros. El informe final fue entregado a las autoridades del Vaticano con una mezcla de orgullo profesional y humildad espiritual profunda. El técnico sabía que ese documento contenía verdades que el mundo tardaría décadas o quizás siglos en procesar de manera completa. Se retiró de la vida pública por un tiempo para meditar sobre el impacto de lo que sus ojos habían presenciado. Cada vez que recordaba la elasticidad de la piel de Carlo y la luz de la urna, sentía una paz inmensa. Su testimonio quedó registrado en los archivos secretos como una de las pruebas más contundentes de la incorruptibilidad moderna. El hombre que entró al laboratorio como un escéptico salió de allí como un mensajero de la esperanza y la fe. Hoy, su relato sirve para recordarnos que la muerte no tiene la última palabra cuando el alma es pura. El misterio de Carlo Acutis sigue vivo, desafiando a la ciencia y abrazando a todos los que buscan la verdad. Años después, el técnico sigue visitando la tumba de Carlo de manera anónima, mezclándose entre la multitud de fieles que rezan. Nadie en la Basílica de Asís sabe que ese hombre fue quien preparó el cuerpo del joven para su exposición final. Él observa en silencio las lágrimas de los peregrinos y sonríe al recordar la calidez que sintió en aquel laboratorio frío. Sabe que el cuerpo que la gente ve a través del cristal es un recordatorio físico de que el paraíso es real. En su bolsillo guarda siempre la pequeña muestra del material cristalino que nunca pudo ser explicado por los científicos del mundo. Es su amuleto de fe, la prueba tangible de que estuvo frente a la presencia de un milagro que cambió su existencia. Su vida es ahora un testimonio silencioso de que, detrás de la materia, existe una energía de amor que nunca muere. Carlo Acutis,
cumplió su promesa de estar siempre cerca de los que sufren y de los que buscan una señal. Este viaje que hemos compartido hoy llega a su fin, pero el mensaje de Carlo Acutis apenas comienza a dar frutos. Si esta historia te ha conmovido, te pedimos que no guardes este milagro solo para ti, pues la fe crece al compartirse. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo los misterios que la ciencia no puede explicar, pero que el corazón reconoce de inmediato. Gracias por acompañarnos en este relato detallado sobre lo que el técnico vio al abrir la urna del joven beato moderno. Que la paz que inundó aquel laboratorio llegue también a tu hogar y a tu familia en este preciso momento de oración. Recuerda que no importa cuán difícil sea la situación, siempre hay una luz que brilla en la oscuridad para guiarnos a casa. Comparte este video y ayúdanos a que la historia de Carlo siga transformando vidas en todos los rincones del planeta hoy. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las maravillas que Dios obra a través de sus hijos elegidos. Finalmente, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Estás listo para ver los milagros que ocurren a tu alrededor cada nuevo día? A veces, como el técnico del relato, estamos tan enfocados en el trabajo y la lógica que olvidamos mirar lo extraordinario. Carlo Acutis nos enseñó que la autopista al cielo está abierta para todos nosotros a través de la fe y el amor. No dejes que el escepticismo del mundo apague la llama de esperanza que este testimonio ha encendido hoy en tu alma. Mira con los ojos del Espíritu y verás que la mano de Dios está presente en cada detalle de tu propia vida. Que la bendición de este joven santo te acompañe siempre en cada paso que des hacia tu propio destino y felicidad. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por buscar, junto a nosotros, las respuestas a los grandes misterios del alma. Hasta la próxima, y que la luz de lo incorrupto ilumine siempre tu camino hacia la verdad y la vida eterna.